Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar si lo que está sucediendo en Bitcoin representa un peligro real o no. Así que empezamos. Bueno, como veis, el día de hoy está siendo bastante negativo. No son los peores números que hemos tenido, porque realmente, a ver, un 4% de Bitcoin hasta un 5% es perfectamente entendible dentro de esa volatilidad que ya aceptamos y damos por sentada en las criptomonedas. Como veis, las altcoins se están moviendo una media aproximada de un 7-8%, lo cual es mucho, depende de cómo lo mires. Para una altcoin, en mi opinión, tampoco es mucho. Pero el problema no viene en el porcentaje en sí, porque hemos tenido un montón de días similares o incluso mucho peores de lo que estamos viendo, sino que el problema viene derivado de cómo se ha ido dando todo, ya que pues hemos tenido varios días de caída, hemos tenido varios días de freno en referencia a una desaceleración provocada por la falta de actividad de un fin de semana. Ayer y antes de ayer era domingo y sábado, por si no lo sabíais. Y posteriormente a la apertura de hoy lunes se ha transcurrido un día totalmente bajista que ha ido de menos a más, ¿de acuerdo? Entonces ha sido como algo tan progresivo y tan natural, caída, freno provocado por el fin de semana, abre el lunes y empieza de menos a más, que no es que de mal rollo, hablando mal, pero sí que es verdad que como que sentencia de manera directa qué es lo que está sucediendo, y es que estamos viendo una debilidad importante en el mercado, ¿no? Voy a ampliar un poco para que lo veáis mejor y veremos cómo de más a menos vamos a ir pasando por el gráfico semanal, gráfico diario, gráfico de 4 horas, incluso de 1 hora. Vamos a ir repasando qué es lo que está sucediendo. En gráfico semanal, como veis, estamos dando rechazo a diferentes niveles importantes. El problema no es dar ese rechazo, el problema no es testear zonas y darnos la vuelta, porque, bueno, realmente son niveles con los que ya contábamos, y al final pues hemos visto una subida de 2 semanas realmente importante, y pues el pullback es el que es, y el pullback forma parte del impulso también, ¿no? Pero el problema viene por otras dos situaciones. La número uno es ver de qué manera se ha desarrollado esa subida semanal de 2 semanas, ya que de manera intradiaria, como veis, se ha formado a través de varias correcciones. Y claro, tú cuando no subes de manera limpia y natural, sino que dentro de la subida pues tienes un día de, oye, pues aquí veo 3 días bajistas, aquí veo pues de repente 2 velas de desaceleración, aquí veo una high test, aquí veo 2 desaceleraciones más. Cuando tú dentro del impulso tienes tantos fallos, te das cuenta que la subida no es tan consistente como, por ejemplo, en otra situación, véase, pues mirad, esta de aquí, por ejemplo, donde, pues, ¿qué es lo que vemos? Vemos grandes movimientos impulsivos, movimientos correctivos, grandes movimientos impulsivos, movimientos correctivos, grandes movimientos impulsivos, movimientos correctivos, ¿no? Eso es la primera cosa o el primer elemento que yo quiero destacar como negativo. El segundo es que ya habíamos hecho difícil. Lo difícil era salir de toda esta especie de corrección. Lo difícil era romper tan rápido como hemos roto los 45.000. Lo difícil era romper la media móvil de 50 semanal. Lo difícil era realmente cerrar por encima de esta zona entre los 43 y los 46, donde el precio 1, 2, 3 veces intenta cerrar y no puede. Lo difícil era cerrar por encima de la Bull Market Support, zona de soporte de resistencia dinámico muy importante. Entonces, cuando has hecho tantas cosas difíciles, cuando has superado tantos obstáculos, por así decirlo, y de repente, ¡pam!, desaparece, pues claro, es lo negativo, ¿no? Entonces, yo no enfoco lo negativo a una caída, porque como digo, eso forma parte del impulso y del pullback, sino que lo enfoco más bien por esos dos elementos que he comentado, los cierres y la manera de subir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya no podemos hacer nada, estamos en este movimiento, estamos en este patrón bajista, y entonces viene un poco la pregunta, ¿no? Veo mucho la necesidad de decir, oye, pero ahora vamos a llegar a 20.000 o vamos a llegar a 80.000, ¿qué es lo más probable? Es que no tiene que ser ninguna de las dos concretamente. O sea, el precio al final puede transcurrir o puede desarrollarse entre dos niveles, uno en forma de soporte y uno en forma de resistencia, y pues volatilizar entre esos dos niveles, para posteriormente dar esa continuación o dar un giro, ¿vale?
Claro, cuando esos dos niveles significan los 31.000 y los 63.000, porque estamos hablando de dos niveles semanales, se hace un mundo entre ambos niveles, pero al final, zonas como estas, o sea, zonas de reversión, zonas de desaceleración, zonas de consolidación, suceden de manera diaria en todas las temporalidades. Lo que pasa es que una temporalidad semanal pues hace mucho más tedioso, da más palo, ¿vale? Hablando mal, para los millennials da más palo. Entonces, el tema es que podemos estar en un tramo de estos y no tenemos por qué estar pensando si el precio va a irse a 80.000 o va a irse a 20.000, porque no tiene por qué ser ninguna de las dos, porque podemos estar durante X tiempo en una zona mucho más consolidativa, mucho más tranquila, mucho más horizontal, para posteriormente dar una hipotética continuación. Si miramos un momento, gráfico más diario, para ir ya rebajando, nos encontramos en una zona importante, en una zona vital. Estuvimos hablando de los 41.000 desde hace ya una semana mínimo, que hablamos de los 41.000 y damos los motivos por los cuales considero que realmente podíamos llegar sin problema. Hablábamos de que la situación utópica, en mi opinión, pues era desacelerar un poquito más para dar ese movimiento hasta los 41.000, con el que ya contábamos, cuando el precio convergiera entre la diagonal alcista y los 41.000 como tal, ¿no? Finalmente, pues bueno, las circunstancias han avanzado esa caída y ya estamos en los 41.000, no, por debajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se plantea actualmente? Pues hombre, estamos viendo que por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava vez contactamos con esta diagonal. Solo en una de esas 8 veces hemos conseguido cerrar por debajo. Y fijaros qué es lo que sucedió después del cierre. Después de este cierre de aquí, del día 13 de marzo, el precio por primera vez de las anteriores 6 veces cierra por debajo de esa zona. Es capaz de romperlo. ¿Y qué pasa automáticamente? Después de un punto de tanta debilidad, un punto de jaque, literalmente, que amenazaba con ir directamente a los 35.000, el precio hace lo siguiente. Y se levanta, pues, literalmente un 27% en 15 días, ¿vale? Al movimiento previo que nos ha llevado a lo que estamos viendo actualmente. Entonces, va a ser interesante ver una situación en la que después de testear ciertos niveles tan atractivos, como es romper los 45.000 de golpe, pensar en los 50.000 incluso, porque hemos llegado a estar por encima de los 48, pues bien, va a ser interesante ver cómo pasamos de estar en esa situación tan alcista a tocar nuevamente con ese punto de soporte tan importante del que estábamos hablando hace semanas. ¿Por qué? Pues hombre, porque habrá que ver si realmente Bitcoin está tan fuerte como parecía en esta situación, o todo esto era un engaño y donde nos merecemos estar es en esta zona o incluso peor. Porque recordemos que de la misma manera que en esta etapa de aquí, donde llegábamos a los 37.000, hablábamos, oye, el siguiente nivel son los 35.000, vamos a prepararnos, pues en esta etapa de aquí, el siguiente nivel son los 37.000, vamos a prepararnos. ¿Prepararnos qué significa? Prepararnos significa ver qué es lo que sucede mañana. El cierre de hoy, pese a quedar 5 horas 46 minutos, lo damos relativamente por perdido. El día de hoy va a ser normal, o sea, a menos que pase algo muy extraño, el precio pues cerrará entre los 6% abajo y los 4% abajo, 3,5% abajo, 3% abajo. Pero da igual, vamos a estar en contacto con todos estos niveles de aquí, por lo que va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede mañana. ¿Por qué? Pues porque veremos si el precio le da continuación a esta ruptura, si frena o si se da la vuelta. Lo mismo que dijimos en gráfico semanal después de romper ciertos niveles tan importantes. Después de romper, recordamos qué es lo que pasó aquí. Cuando el precio se puso en 48.000 y pico, o en 46.000 y pico, dijimos, vale, perfecto, el cierre es muy bueno, pero ahora una desaceleración es muy malo y una envolvente bajista es más malo aún. Lo único que nos vale es continuar, porque hay que confirmar esa ruptura. Bueno, a la que vimos la desaceleración ya comentamos lo negativo que era y lo siguiente pues fue una envolvente, ¿no? Pues ahora, en la misma tesitura, diferente dirección y diferente temporalidad, diferente time frame, pues el tema es el mismo, la teoría sigue siendo la misma. Finalmente podemos ir a temporalidades mucho más intradiarias, 4 horas, y hemos comentado esta mañana. Fijaros porque se está produciendo un movimiento desacelerativo muy similar a este de aquí. Pero todo depende de una cosa, y es de que mantengamos el soporte. Como veis, hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de, es posible que lo rompamos hoy mismo,
exagerando un poco porque no me imaginaba esta situación. Pero bueno, dentro de la exageración ha habido pues la materialización, ¿no? Comentamos, lo único que puede pasar negativo es que se acelere la caída y que lo rompamos hoy mismo, por lo cual anulamos esa hipótesis de caída en cuanto a desaceleración. ¿Aún se puede dar? Sí, aún se puede dar, pero aquí desde un inicio se mantiene el mismo canal y aquí ya no se mantiene, por lo cual le damos una marcha más a la verticalidad de la caída, ¿de acuerdo? Hay que ver ahora este nivel que hemos tenido como resistencia un par de veces y qué tan fácil ha sido de romper. Tendríamos que entender que no va a ser fácil de, va a ser fácil también de romper hacia arriba, porque ha sido un nivel que no nos ha supuesto peligro o dificultad romperlo hacia abajo, pues por lo cual tendría que hacer lo mismo hacia arriba, ¿no? Entonces, estamos en la situación, en esa controversia donde pues vemos diferentes semáforos, algunos amarillos, algunos rojos, algunos verdes. Y esto nos puede crear duda, nos puede crear confusión. Muchas veces, y con esto ya termino, tenemos la necesidad de intentar predecir, de intentar saber. Por eso hay tantas preguntas de, oye, ¿el precio va a ir a 80.000 o a 20.000? Me lo preguntáis mucho, no lo sé. Pero es que tampoco me importa, porque tampoco busco esa respuesta, ¿vale? Voy mucho más diariamente, entendiendo un concepto mucho más general, entendiendo gráficos semanales, gráficos diarios, voy prediciendo en el corto o medio plazo y a través de eso me guío. Pero lo principal es entender que cuando hay tanta dificultad por predecir algo, es que el mercado no está claro. ¿Y cómo va a estar claro el mercado en el contexto en el que estamos, ¿no? Claro, tendríamos que empezar a preguntarnos por ahí. A través de entender el contexto, entenderemos que no es fácil encontrar un mercado decidido cuando pues no sabemos ni lo que va a acabar sucediendo con la guerra de Rusia y Ucrania. No sabemos cómo va a poder debatirse o rebatirse la inflación en la que estamos, los tipos de interés, tantas y tantas medidas económicas en las que nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces no es de extrañar que el mercado no acabe de encontrar ese rumbo o esa decisión para que nosotros podamos predecir, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.